Damos inicio al tercer bloque de Todos a la Cueva, esta vez para presentar la gran columna de Agostina Díaz. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. De ley tenemos con... Bueno, vamos a hablar de algo que denominé, denominamos de la columna el Paseo de la Diversidad como ficción de igualdad. Y refiere a una antigua plaza que está ubicada en la ciudad de Buenos Aires, que era la plaza Roberto Art. Se me complica el apellido. Que bueno, estaba abandonada y lo que hace el gobierno de la ciudad es, con apoyo de la Federación LGTBIQ, crear la primer plaza de la diversidad sexual en la ciudad. Y le ponen este nombre de Paseo de la Diversidad, ¿no? En la nueva plaza van a ver cosas como muestras de arte, muestras de fotos, videos, películas, comida rápida, food trucks le pusieron, para todo, claro, para todos los que la quieran visitar, ¿no? Y bueno, está muy bien decorada también porque es una de las plazas que está ubicada, es una de las pocas plazas de la ciudad de Buenos Aires que está ubicada entre varios muros. Y en esos muros pintaron todas las banderas del orgullo y demás. Está muy estéticamente muy bien decorada. El gobierno de la ciudad, cuando presenta esta plaza y cómo se presentó en los distintos medios donde hizo eco, se interpreta con un claro mensaje que es para darle visibilidad en el espacio público, ¿no? Al colectivo LGTBIQ. Y para que la gente conozca de este colectivo y se puedan, digamos, una visibilidad en el espacio público y la libertad que significa poder amar en el espacio público, ¿no? Una forma así de presentarla y de hecho en la inauguración se hizo referencia a eso con fotos, con videos y demás. Hubieron declaraciones, el jefe de gabinete también hizo referencia, digamos, en esta misma lógica y agregó que la ciudad es una de las más diversas del mundo y es algo que al gobierno de la ciudad le da mucho orgullo, que el gobierno de la ciudad se ha postulado como una de las ciudades más gay-friendly del mundo, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, hicieron mucho hincapié en esto, en el orgullo, en las medidas. Algo que también era un poco falso, porque se hacía una línea muy directa con los logros del gobierno anterior, digamos, ¿no? Como era la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario, que muchos de los integrantes del PRO votaron en contra. Entonces, en este sentido, la federación también hacía hincapié en esto, pero no distinguían, ¿no? Era como que se unían a este tren de igualdad y de derechos y se unían a estas reivindicaciones que muchos de los integrantes de ese partido no respaldaron. Bueno, tomando, ¿no?, todas estas declaraciones de los funcionarios de la ciudad y, bueno, un poco criticando también de cierta forma el respaldo de la federación ante esta medida, uno cuando escuchaba todo eso y cuando lo leía, ¿no?, y lo veía porque salió un spot también en el Facebook de la Secretaría de Diversidad Sexual o de Derechos Humanos en la Ciudad de Buenos Aires, indudablemente te llamaba la atención y decías, esta será, ¿no?, la misma ciudad donde una chica fue detenida y ahora está procesada por besar a su pareja, ¿no?, a su esposa en la estación de Constitución. O si cuando sale el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires a decir que es una ciudad gay friendly, se refiere digamos, a todas esas semanas de la diversidad para atraer turismo, o si está haciendo referencia a alguna política pública. Si la marginalidad social que viven las transexuales y los transexuales en Capital, que son agredidos y violentados por la policía metropolitana, también los postula como una de las ciudades más igualitarias y más... ¿Quién ¿no? lo mide eso? ¿Quién, ¿no? Me gustaría saber. Y después, digamos, si todo esto encuadra en la idea de esa visibilidad en el espacio público que ellos quieren vender y la libertad, ¿no?, de poder amarse. Y después también si ese protocolo nacional que sacó el partido político al que ellos responden, sigue esta lógica, ¿no? Porque decís, bueno, ¿qué es lo que los hace sentir orgullosos si la realidad muestra todas estas otras cosas? Parece orientado al turismo, ¿no? Es un perfil muy bueno en los food truck, etcétera, las muestras. Es como si fuese caminito, pero... De hecho se llama... friendly, claro. ¿no? De hecho, diversidad, claro. Cuando te den la oficina de turismo que hacen en Buenos Aires, un ítem debe ser si usted ir a la puede plaza, ir acá. Claro, ir a la plaza de la sí, diversidad. Y ya el nombre, ¿viste? No, puede... Paseo de la diversidad se llama, por ¿no? eso Como digo, que... el paseo como orientado al turismo. Hay algo medio
medio de ir al zoológico, parece algo medio raro, de ir a visitar, a ver una especie de especies. Es extraño eso, y también yo principalmente que lo miré y me hizo ruido que la federación lo apoyara, ¿no? Argumentaron que era un lugar donde se podía integrar y se podía dar trabajo a las personas de este colectivo, pero bueno, un argumento bastante liviano, bastante flojo. Bueno, para abordar esto y para que lo discutamos un poco, lo pensamos también desde la columna en la visibilidad del espacio público, para, bueno, a ver, digamos, en este caso buscando de construir esa o por lo menos echando un poquito de luz a esa idea de visibilidad que ellos quieren vender en el espacio público y digamos, y ver qué tan así o de qué forma lo quieren mostrar. Entonces, lo primero las primeras preguntas que surgen son muy fáciles de responder es si se puede entender a la visibilidad en el espacio público inclusiva, o sea, per se, o sea, inclusiva porque te están visibilizando, no importa la forma en la que lo hagan, y si solo el hecho de ser visibilizado como colectivo te aporta automáticamente inclusión en lo social, porque la visibilidad como sujeto político a lo que tiene que orientar es a que te incluyan, ¿no? Socialmente. Claro. Las dos preguntas son re fáciles. No. La realidad es que no, ni la primera ni la segunda. Uno puede ser visibilizado, pero esto no puede repercutir en materia de una política pública que, digamos, disminuya tu vulnerabilidad o que mejore tu calidad de vida o que reduzca la discriminación. Y entonces la visibilidad sirve dependiendo de la forma en la que se nos represente en el espacio público. Por eso es tan importante la representación, ¿no? No es solamente que te muestren, sino cómo te están mostrando. Entonces, siguiendo en esta lógica, desde hace bastante tiempo, digamos, el gobierno de la ciudad y digamos, enlazándose con el gobierno nacional, ambos que pertenecen a la misma fuerza política nos están brindando una nueva forma cool y renovada de comprender la sexualidad, ¿no? Es una forma en la que nos dicen que todos somos iguales, la diversidad somos todos, la heterosexualidad también es la diversidad. Hubo un tuit de la Secretaría de Derechos Humanos en una semana de la visibilidad, no sé, en esas semanas que arman ellos, semanas, días. Sí, el día del heterosexual. El día del heterosexual. Entonces es como que arman semana, arman días, somos todos iguales. Y ahí salió un tuit de todos somos la diversidad, la heterosexualidad también es la diversidad, ¿no? Eso oficial fue, ¿no? Sí, eso fue oficial. Generando un torbellino, un montón de discusiones y para embarrar la cancha, ¿viste? Para que todo sea igual, como para que todo sea lo mismo. Y tratando de vender que se está integrando y se está visibilizando cuando en realidad lo que se está haciendo es ensuciar la discusión. Y bueno, entonces de esta forma los que nos intentan vender es esto, ¿no? Una nueva forma de comprender la sexualidad y la identidad de género. Para ponerlo como un poquito de teoría y verlo desde un plano un poquito más, a ver desde dónde se está hablando desde esta columna, de dónde estamos tratando de interpretar lo que está pasando acá, había recordado que Laclau en un libro de Nuevas Reflexiones, un nombre bastante largo. Nuevas Reflexiones, nuestro tiempo. Pero le pongo punto suspensivo porque... Si no me equivoco, Nuevas Reflexiones para la Revolución de nuestro tiempo. Sí, Ernesto Laclau. Cuando Laclau empieza a explicar lo social y cómo se construye lo social, empieza a hablar de que es imposible construir una identidad plena, ¿no? Y esto genera una molestia, ¿no? La imposibilidad de la construcción de una identidad plena. Entonces, todas estas... Y acá también un poco Butler, que habla un poco de la identidad digamos, del género y demás, intenta decir que estas sexualidades, y más que nada los géneros, que son disidentes, evidencian la precariedad y la vulnerabilidad de ese orden y de ese espacio de la normalidad que se construyó, ¿no? De esa hegemonía que se construyó. Evidencian con el solo hecho de ocupar un espacio en la vida pública, evidencian esa precariedad de lo que se está construyendo, ¿no? Entonces hay que buscar una forma en la que esas cosas, digamos, de que esta imposibilidad por cerrar lo social, de que estas imposibilidades de construir identidades plenas, cierre por algún lado, ¿no?
Ceci lo había nombrado un poco en la columna del Piti, decir, bueno, esto tiene que cerrar por algún lado lo tenemos que meter, bueno, lo metemos por medio de la estigmatización, lo cerramos violentando al distinto, lo cerramos marginalizando, pero también lo que está... Esto es un poco nuevo que está haciendo el PRO, es hacerlo de una forma no tan evidente, ¿no? Porque si yo, que también lo hace con la Metropolitana de violentar, pero digamos, con unas nuevas herramientas de hacer política y de construir sentido, lo hacen de una manera mucho más, digamos, una pantalla mucho más tranquila, mucho más amigable. Entonces empiezan a tomar contenidos, tomar significados, tomar concepciones y las empiezan... El famoso hacer con carpa. Claro, ¿no? Es un hacer con carpa. Es un hacer con carpa, es cierto. Entonces, en esta forma de visibilizar, donde lo que se hace es más bien no visibilizar, si nosotros entendemos visibilizar como darle, como incluirlo como sujeto político en el espacio público, incluirlo como sujeto político en el espacio público significa entender la complejidad en el caso de esos géneros disidentes, entender lo que traen detrás, entender su vulnerabilidad, entender lo que están viviendo en lo social. Lo que se elige es mostrar, ¿no? Y cómo hacerlo para que eso que se construyó cierre y no moleste. Es una cosa así de, digamos, podemos ser todos iguales sin tocar nada, ¿no? Mirá, queda todo como está, pero discursivamente y con un paseíto de la diversidad, con que la heterosexualidad también es diversidad. Con una obra pública lo resolvemos. Claro, ya está. Podemos hacerle obra pública a un montón de subordinados y ya está. Política a la superficie. Claro. Entonces, le das un espacio público, no lo visibilizás, le das un espacio público al distinto, lo metes ahí, no te molesta y a la vez es atractivo, porque le metes comida, le metes unos videos, ¿viste? Le pintas la plaza. Entonces... Sí, es una lógica de mercado, es decir, ¿no? Generar nichos de consumo. Me parece que va un poco con eso. A mí lo que me causó gracia de ese video, o una paradoja, que me parecía interesante que aparecía hablando una chica trans con la chaqueta de espacio público. Uh-huh. Y uno teniendo en cuenta cuál es la historia o cuál es la permanencia del espacio público de las personas trans, a mí me parecía como, paradójico que se plantea, digamos, esas nuevas lógicas de quienes protegen los espacios públicos. Igual solamente vi esa chica trans en ese video del Paseo de la Memoria, no vi en el resto. Lo que pasa es que al hacerse en conjunto con la federación, es probable que se haya acordado. Y también otra cosa que hace ruido y que te lleva a cuestionar desde lo político es la lógica de la ONG, ¿no? Porque la ONG, justificando esto, también se va con el gobierno de la ciudad que está haciendo política, digamos, en materia de todo lo que mencionamos antes, con los colectivos de diversidad sexual, pero ellos aparecen ahí respaldando esto, ¿no? Claro. Sí, yo lo que veo que me gustaría comentar también es que el gobierno de la ciudad se vale de algo que realmente existe, que la ciudad de Buenos Aires, dentro de lo que es el tercer mundo o el mundo subdesarrollado, está como a la vanguardia en lo que es el tema de diversidad, pero toma este tipo de políticas que a mi entender son un retroceso, porque ¿qué es lo que hace? Pudiendo decir, bueno, ya que esta ciudad es una ciudad, como le gusta decirle a la reta, gay friendly, hagamos que las plazas de la ciudad sean plazas gay friendly y pongamos en cada plaza un cartel o un monumento, una exposición o lo que sea. Y en lugar de eso lo que hace es, bueno, somos gay friendly, entonces tenemos una plaza en la que encima habla de la manifestación del amor, la manifestación de la sexualidad en el espacio público, como sugiriendo, bueno, si vos querés manifestar ciertas sexualidades o ciertas manifestaciones de amor en el espacio público, que no son las hegemónicas, tenés que ir acá, o nosotros hacemos este lugar. Como diciendo, si vos vas a otro lado, siempre vas a estar en el riesgo de que te digan, bueno, muchachos, ustedes tienen su propia plaza. Claro. Bueno, porque ahí es un retroceso importante. Ahí lo que está molestando es la disidencia de lo distinto, porque fíjate que ellos hablan de diversidad todo el tiempo, y es una diversidad en la que todos somos iguales, pero en un contexto desigual y violento. Entonces se saca a la disidencia de la diversidad. Eso me parece que es lo más importante, porque la diversidad, la palabra diversidad fue usada muchísimo también durante la sanción de las dos leyes, la del matrimonio igualitario y la de identidad de género, pero tenía un contenido reivindicativo, ¿no? En donde
se hablaba de diversidad para mostrar que había otras sexualidades. Ahora se habla de diversidad para decir que todos somos iguales, pero todos no somos iguales. Entonces vos le sacás el contenido disidente. La diversidad era diversidad en opresión siempre. Exactamente. Por eso es tan criticado el Twitter de la heterosexualidad también es una diversidad. No, porque la heterosexualidad es la parte que hegemónica y entonces... Es la norma. La norma, claro, la norma instalada. Como opresora, totalmente. Claro, totalmente. Entonces, la diversidad ahora es amigable, es divertida, todos somos iguales, ¿no? La zaraza esta de hacer con carpa, de disimular. Y, digamos, bueno, se le saca todo esto disidente. Y otra cosa que hace ruido es que, digamos... Lo peligroso de que las organizaciones de diversidad sexual o que la federación, no es que quiera atacar a la federación porque la verdad que no, tampoco tengo como una información tan grande, pero me parece lo peligroso de que sean ONGs o esté tan organizado en ONGs la defensa de los colectivos de diversidad sexual, porque la mayoría de las ONGs están junto con esta política de hacer plazas y demás. Es muy importante que tengan un contenido político porque eso marca un rumbo hacia donde uno quiere seguir, hacia verdaderamente incluir al otro y no conformarse con este tipo de cosas que a la larga lo que hacen es mantener la desigualdad y mantener la marginalidad. Sí, me parece que habría que, como bien decís, hay que marcar, ¿no?, las líneas de gobierno, que por ejemplo, frente a la discusión del aborto, que en realidad no solamente es el derecho de las mujeres, sino de los cuerpos gestantes. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de esa definición, estamos también tocando temáticas de diversidad. Cuando se exige educación sexual integral, también estamos hablando de una educación para el respeto, la tolerancia y también las diferencias entre lo que es la identidad, de la orientación, de la noción de los cuerpos, digamos, la autonomía de los cuerpos, que son cuestiones sobre las que, por ejemplo, la capital federal, siendo como siempre con ese discurso autoproclamado progresista, liberal y avanzada, muchas veces empieza a chocar, ¿no? Sí, de hecho, como vos decías al principio, que esto responde también a una lógica de mercado. No es una política ni siquiera liberal, ¿no? Porque no es que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo, sino es todo lo contrario, es muy conservadora, no es liberal en el aspecto político. Podrá ser una política de mercado, pero lo que están haciendo con esa política de mercado es agregarle el contenido conservador de querer dejar todo como está. Que eso me parece que es una de las cosas que se reproducen también en el gobierno nacional. No son liberales por completo, son conservadores con medidas económicas liberales. Es el típico liberalismo sudamericano. Claro, Sudaca es así. Claro, en Sudamérica es conserva en lo político y liberal en lo económico. Exactamente. Sí, a mí me parece muy interesante lo que plantea Agostina, porque tiene que ver un poco con las discusiones que se están dando en la actualidad y cómo es retomado el discurso de la diversidad, ¿no? Visibilidad y no reconocimiento, que me parece que ahí está siempre la tensión, ¿no? Sí, salimos todos en pantalla, pero ¿cuál es el reconocimiento? ¿Cuáles son los derechos? Porque ahí volvemos de vuelta a la noción de conflicto político, que es lo que se quiere tapar, digamos, ¿no? O sea, somos todos iguales, ponemos una placita y listo. Y de alguna manera decimos, bueno, ellos pasan por acá. Nosotros pasamos por otro lado. Pensaba, por ejemplo, con esto que hablabas del paseo de la diversidad, con la marcha del orgullo, la última, si yo mal no recuerdo, creo que hubo, ¿no?, un tema con hasta dónde llegaban con la marcha. Había una restricción que tenía que ver, creo, no sé si con Plaza de Mayo, un poco antes. Sí. Y entonces era solo por Avenida de Mayo o por 9 de julio. Lo que pasó fue que no se dejó construir un escenario en Plaza de Mayo, como se había hecho siempre. Claro, porque ese es otro espacio, es otro paseo. Claro. Es otro paseo. Es otro nicho. Es otro nicho, claro. Sí, la Plaza de Mayo ahora es plantitas de colores. Claro. ¿O no? Yo estoy pensando cómo no disputaron el tema de la frase el paseo de la diversidad. La verdad que se le ponga otro nombre, claro. Porque la verdad, el hablar de paseo ya en sí, el paseo es algo. De hecho, es algo que uno arranca y termina, ¿no? Sí, claro. Puede decir el camino de la diversidad, quiere decir, buscas algo metafórico. Claro. Lo bueno que el paseo te da una noción de como de convivencia pacífica, ¿no? Digamos, Sí, esa sí. cosa de normatizar incluso la diversidad, digamos, cómo vivís vos con la diversidad. Bueno, tenés que pasar por este caminito. Claro. Cuando en realidad se supone que el mismo discurso de la diversidad tendría que también poner en discusión el espacio público, la semiótica del espacio público.
Y por lo menos por lo que yo no la conozco la plaza, pero la vi por videos, lo que uno ve es justamente el orden del espacio público, ¿no? El cemento, las piedritas, ¿no? Sí. Toda cosa pasa por acá, esto hay que mirar, digamos, no hay una noción disidente de la ciudadanía. También invita a que la ciudadanía no se cuestione nada, que cuando quiera ver lo distinto vaya a la plaza, se sienta bien consigo misma y después salga y vuelva a discriminar, vuelva a estigmatizar, vuelva a violentar, ¿no? Eso también. Voy, me saco fotos, soy recopada porque voy a ver cómo viven, pero la realidad es que no están viviendo dentro de esa plaza, están compartiendo con vos toda claro. su vida, ¿no? Están siendo discriminados en un montón de espacios y para que vos los tengas que integrar o tengas que convivir con ellos no te tenés que ir a una plaza. Digamos, están compartiendo con vos el colegio, están compartiendo con vos el trabajo. Me parece que eso es como el límite del Estado, a ver hasta dónde va a institucionalizar la convivencia con la diversidad o su noción de integración, ¿no? O de inclusión. O sea, ni siquiera, no sé si llamarlo inclusión, pero la institucionalización es poner un poquito de cemento y que esto se llama diversidad, claro. qué sé yo, park, ¿no? Y con eso alcanza. Estamos, Agostina Díaz, estamos perfecto, sí. Para que entre la columna de la doctora Cecilia Díaz, que está aquí a mi derecha, que se viene en el bloque que viene, ¿no?